Mis preciosos hermanos y hermanas, Dios les bendice. Es un gozo estar nuevamente con ustedes. Bendito sea nuestro Dios que nos concede la vida hasta este momento. Espero que estén bien bendecidos. Y bueno, pues continuamos con ustedes compartiéndoles la palabra del Señor. Entonces, esta semana es del 11 al 14 de octubre de 2022 y seguimos en el mes de la Reforma. Entonces, por eso el pastor Bravo pues sigue hablando de esto. Fíjense que el tema general para esta semana es la Reforma, nuevo descubrimiento de la Biblia. Y para hoy, martes 11, el pastor ha preparado el tema titulado Dios a tu alcance. Adelante, pastor. Efectivamente, la Reforma representa un redescubrimiento de la Biblia. La cristiandad se había alejado de su fuente escritural y confiando más en que la tradición, cuando esta tradición se fue haciendo cada día más lejana de sus orígenes, va tomando vertientes que no son propiamente de su origen, sino más bien del ambiente en que se van dando. Por ejemplo, usos y costumbres de la época, como el celibato de los ministros de culto, que nunca en ninguna época bíblica se practicó, surgen como una influencia externa y práctica en el interior de la iglesia. Otras prácticas, como el monacato, que nunca se estilizó en ninguna parte de la Biblia, se convierten ahora en instituciones que son precisamente las que están salvando, en la Edad Media, están salvando la tradición cristiana. Y eso es entre comillas. Ahora, es interesante porque se llega a un hecho fundamental. La Biblia como la fuente primaria de la verdad revelada. Es cierto que hay otros elementos que también podemos considerar fuentes teológicas, como la historia de la iglesia, lo que los padres de la iglesia dejaron y la razón, pero todos ellos están como auxiliares de la interpretación bíblica, pero es la Biblia básicamente la fuente primaria. Es en este momento donde queda el problema básico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a realizar nuestra vida cristiana? También eso se había simplificado al máximo, llegando al grado de considerar que la vida cristiana se reducía únicamente a ir a un culto de 20-30 minutos a la semana. Y entonces la vida cristiana en esas condiciones languidece. Para decirlo de una manera gráfica, se muere de hambre espiritual. Pero ahora Dios queda a tu alcance. La Reforma protestante es un esfuerzo de poner Dios al alcance de todos. Y como la necesidad prioritaria de todo ser creyente es escuchar a su Dios. Es cierto que buscamos que Dios nos escuche, pero también necesitamos escuchar a Dios. Si no escuchamos a Dios, languidece la vida espiritual. Es en Hechos, en el capítulo 17, versículos 22 a 31, donde Pablo anda recorriendo la ciudad de Atenas y llega al Areópago, en donde los grandes pensadores disertan y le piden que él también diserte. Y entonces él dice: miren, yo he andado por todos lados y he visto algo maravilloso, que ustedes son un pueblo muy creyente. Y encontré una placa dedicada a Dios no conocido. Pues a ese Dios que ustedes no conocen yo les vengo a predicar. Y les habla de la deidad de Dios conforme a sus obras. Y con eso deja claro que todo ser humano puede entender que hay un Dios a través de la creación. Amén. Lo que en teología llaman el argumento cosmológico o el argumento antropológico. Es decir,
La creación denuncia, como dice el Salmo, la obra de las manos de Dios. Pero también el ser humano, la complejidad de su organismo, denuncia que hay un creador infinitamente sabio. Sin embargo, también deja claro que para relacionarse con Dios, solamente escuchándolo en su palabra. La Biblia relata que Dios busca una relación personal con el ser humano. En Génesis, en los primeros 3 capítulos, encontramos cómo Dios se interactúa directamente con el ser humano. Pero también vemos cómo Dios es el Dios de Abraham, su amigo. Esa amistad entre Abraham y Dios es el prototipo de la amistad que Dios quiere tener contigo también. Sin embargo, una amistad de esa naturaleza no subsiste sin un diálogo, no monólogo, un diálogo. No puedes estar en comunión con Dios únicamente hablándole a Dios. Tienes que escucharlo. Y no se trata aquí de tener un amigo imaginario o de escuchar voces del cielo, lo que podía poner en tela de duda la salud mental de la persona, sino que Dios deja su palabra. Y la Reforma la rescata y pone la palabra de Dios al alcance de todos. Una cosa maravillosa de las Sagradas Escrituras es que a partir del momento en que la Reforma surge, la Biblia empieza a circular de manera profusa. Hoy podemos decir que casi no hay un ser humano que no haya tenido en sus manos por lo menos una porción de las Sagradas Escrituras. Mientras que en esa época, generaciones enteras de cristianos nunca habían visto ninguna porción de la Escritura, ya no digo la Biblia, siquiera una porción de la Escritura, ninguna porción de la Escritura en sus manos jamás. En primer lugar, porque de haberla tenido ni podían leerla. Pero en segundo lugar, no la había, aunque hubiera sabido leer. Por eso la Reforma pone Dios al alcance de todo ser humano, al permitirle no solamente leer la Biblia, sino a hacer una libre interpretación del texto. Herejía, dirían los teólogos de esa época, más bien lo dijeron. ¿Cómo vamos a confiar que el campesino, que el artesano, que no tiene formación académica, puede interpretar la Escritura? Y es que entendamos que no se trataba de hacer grandes obras de interpretación, no. Se trata de ese diálogo cotidiano entre Dios y tú, donde tú le hablas a Dios y Dios a través de su palabra te habla a ti. Eso no significó de ninguna manera una bibliolatría, es decir, la Biblia no es para ser adorada. Ningún cristiano que se precie serlo adora la Biblia. Sabemos que al que adoramos es a su autor. Amén. No a la Biblia. Pero es la palabra del autor y por lo tanto merece toda nuestra atención. Pero no solamente eso, también es nuestro consuelo. La Biblia no nada más es pura doctrina, es lecciones de vida. Y de vida cotidiana, de vida sencilla como la tuya, como la mía, no como la de los grandes intelectuales teológicos. Es cierto que presenta sus dificultades para entenderla, pero también ahí está lo maravilloso de la promesa de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no sabes. Y todo cristiano, sin instrucción, sin saber nada más que juntar las letras, tiene experiencias maravillosas de lo que Dios le ha dicho en su palabra. La Reforma es el nuevo descubrimiento de la Biblia. La pone en el centro de la relación de Dios contigo. Es a través de la Sagrada Escritura que tú llegas a escuchar a Dios, que podemos escuchar a Dios, sin caer en paroxismos, sin caer en misticismos que podían ser más bien producto de imaginación humana, sino algo tan objetivo como una obra literaria que tiene miles de años.
y que sin embargo es más vigente y actual cada día. La Reforma es el nuevo descubrimiento de la Biblia y acerca y pone a Dios al alcance de todo aquel que quiere encontrar en las palabras de este libro precisamente la palabra de Dios para él. Acércate a la Biblia. Tienes una Biblia en tu casa, si no, consíguetela ahora. Es muy fácil conseguir Biblias. Y asómate a la amistad con Dios. Bendito Padre Celestial, cuánto agradecemos tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a través de ella nos hablas. Gracias, Señor, porque tu palabra trae la transformación a nuestra vida. A través de ella, Señor, nos corriges, a través de ella nos enseñas, a través de ella nos redarbuyes, a través de ella, Padre, a través de esta tu palabra sanas nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque te plació dejarnos esta palabra hace mucho tiempo. Y te damos muchas gracias, Señor, porque ha sido muy difícil conservar, Señor, esta palabra. Hubo personas que perdieron la vida por llevar esta palabra a otros lugares, Señor, y ahora la tenemos en nuestra mano. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender, Padre, que tenemos que escudriñarla. Ayúdanos a sentir amor, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por práctica en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra para que seamos un pueblo sabio. Un pueblo, Padre, que te alaba, que te sirve. Y un pueblo que se siente gozoso, Señor, de que le corrijas el camino. Señor, gracias por tu palabra. Permite, Padre, que esta palabra tuya esté en nuestros corazones y que nosotros, Señor, nos esforcemos por escudriñarla cada día para hacerte un pueblo victorioso, un pueblo, Señor, que a través de tu palabra te conozca y pueda poner en práctica tus promesas y pueda entender, Señor, el gran amor que tú le tienes a la humanidad y cómo te manifiestas con poder en la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo te agradecemos. Amén. Pues, hermanos, la verdad es que es muy importante que leamos la Escritura. Es muy importante que nos demos un tiempo para leer la palabra del Señor diariamente. Así como comemos el alimento material, que pudiésemos comer el alimento espiritual a través de la lectura de la palabra del Señor. Dice en Oseas 4:6, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es muy importante que conozcamos lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él puede hacer para nosotros o por nosotros, y cómo nos expresa Él su amor y su compañía a través de su palabra. Entonces, hay que leer la palabra del Señor. Hermanos, si tienen niños chiquitos y si tienen niños grandes igual, tómense un tiempo en la noche y léanle la palabra a sus hijos. Yo me recuerdo que ya mis hijitas estaban ya grandecitas, ya jovencitas, y bueno, aunque sea de vez en cuando iba, a ver, les voy a leer la Biblia. Y pobrecitos, porque a lo mejor, ¿verdad? Se aburren nuestros hijos, pero es de bendición, así es que, y si están chiquititos, ay, hermano, hermana, léanle la palabra del Señor, que se duerman ahí, escuchando la palabra del Señor. Les aseguro que la atesora en su corazón y que más adelante es de bendición.
Bueno, pues gracias hermanos por sintonizarnos. Estamos muy gozosos de estar con ustedes y si Dios lo permite, pues nos vemos mañana.